Una mañanera como cualquier otra. Andrés Manuel López Obrador en el estrado respondiendo preguntas y de pronto un periodista hace la pregunta que todos esperaban, pero que nadie sabía si AMLO iba a responder. Le preguntan directamente sobre Alito Moreno, sobre los escándalos, sobre las acusaciones, sobre todo lo que ha estado pasando. Y AMLO, que durante semanas había evitado mencionar el tema directamente, que se había mantenido al margen mientras Sheinbaum y otros hacían el trabajo sucio, decidió que era momento de hablar. Y lo que dijo sacudió la mañanera completa porque no fue diplomático, no fue cauteloso, no usó el lenguaje medido de estadista, habló con la franqueza brutal que caracteriza sus mejores momentos. Habló de irregularidades, de traición al pueblo, de políticos que se enriquecen mientras México sufre, y aunque técnicamente nunca dijo el nombre de Alito en algunas partes, absolutamente todos entendieron perfectamente de quién estaba hablando. La pregunta que hoy tiene a todo México comentando sin parar es poderosa. ¿Por qué AMLO decidió romper el silencio ahora? ¿Y qué significa que el expresidente más influyente del país haya marcado a Alito de esta forma? ¿Por qué AMLO no hace nada sin cálculo político, aunque proyecta espontaneidad, aunque parece que simplemente habla lo que piensa? La realidad es que cada palabra en una mañanera es evaluada, cada declaración tiene propósito. Entonces, cuando decide finalmente hablar sobre Alito, cuando decide usar su plataforma masiva para señalarlo, es porque llegó a la conclusión de que es el momento correcto, que Alito está suficientemente debilitado, que el golpe final puede darse y que su voz, la voz de AMLO, es la que puede dar ese golpe definitivo, y la forma en que lo hizo fue magistral porque no empezó hablando de Alito, empezó hablando de historia, habló del PRI de los 70, del PRI de los 80, de cómo ese partido construyó un sistema de irregularidades tan profundo, tan arraigado, que parecía imposible de desmantelar. Habló de políticos priistas que obtuvieron fortunas mientras el pueblo pasaba hambre. Habló de la impunidad sistemática, de cómo los que se aprovechaban nunca pagaban, de cómo el sistema se protegía a sí mismo. Y mientras hablaba de esa historia, mientras hacía ese recuento, todos en la sala sabían hacia dónde iba. Sabían que estaba construyendo contexto, que estaba preparando el terreno para conectar ese pasado con el presente, y entonces lo hizo. Dijo algo como, y pensaríamos que esos tiempos ya pasaron, que el PRI aprendió, que se transformó, pero vemos casos recientes que muestran que no, que la misma mentalidad sigue viva, los mismos métodos, las mismas irregularidades, solo con caras nuevas. Y ahí pausó, dejó que esas palabras aterrizaran, dejó que la sala procesara la implicación y entonces un periodista preguntó directamente, ¿se refiere al caso de Alejandro Moreno? Y AMLO, con esa sonrisa que sabe exactamente lo que está haciendo, respondió, yo no mencioné nombres, pero si ustedes piensan en alguien específico cuando hablo de políticos priistas que se enriquecen inexplicablemente, eso dice algo, ¿no? Es la misma táctica que usó Sheinbaum, dejar que el acusado se identifique a sí mismo, dejar que las implicaciones sean obvias sin tener que hacer acusaciones directas que puedan tener consecuencias legales. Es brillante, es efectivo y funcionó perfectamente. Y luego AMLO siguió. Habló de cómo algunos políticos viven en lujo excesivo, mencionó autos caros, mansiones, estilos de vida que no cuadran con salarios públicos, y cada detalle que mencionaba era claramente referencia a Alito. Todo México lo sabía, los periodistas lo sabían y AMLO sabía que todos lo sabían, pero mantenía la ficción de estar hablando en general. Y entonces vino la parte más fuerte, porque AMLO habló de traición, habló de cómo hay políticos que llegan al poder prometiendo servir al pueblo, pero en realidad solo se sirven a sí mismos. Habló de cómo esa traición es peor que cualquier otro acto cuestionable, porque cuando te aprovechas siendo servidor público, no solo estás tomando dinero, estás quitando esperanza, estás quitando la posibilidad de un México mejor, estás quitando el futuro. Y lo dijo con emoción genuina, con la voz quebrándose ligeramente, con esa pasión que hace que la gente conecte con él. Y la sala estaba en silencio absoluto porque todos entendían que esto no era discurso político rutinario. Esto era AMLO usando todo su peso moral, toda su autoridad como figura histórica para confrontar completamente a Alito Moreno. Y luego habló de justicia, dijo que confía en las instituciones, que confía en que la fiscalía va a hacer su trabajo, que confía en que los jueces van a aplicar la ley. Pero también dijo algo revelador. Dijo, y si las instituciones fallan, si la justicia legal no llega, siempre queda la justicia del pueblo, la justicia de la historia, porque eventualmente todos los que traicionan al pueblo son recordados por lo que realmente fueron. Y ninguna cantidad de dinero obtenido puede comprar una buena reputación histórica. Es amenaza velada. Es decir, aunque te salves legalmente, aunque logres escapar de las consecuencias, la historia te va a juzgar. La gente te va a recordar como traidor, como alguien que se aprovechó, como alguien cuestionable. Y ese juicio es permanente, es para siempre.
Y para alguien como Alito, que claramente se preocupa por su imagen, por su legado, esa amenaza es quizás más efectiva que amenaza legal. Y AMLO también habló del PRI como institución y dijo algo que debe haber dolido a muchos priistas. El PRI podría haber sido partido importante de oposición, podría haber jugado papel constructivo en la democracia mexicana, pero se dejó capturar por intereses cuestionables. Se dejó liderar por personas más interesadas en enriquecerse que en servir y ahora paga las consecuencias. Ahora está en agonía y es triste porque México necesita oposición fuerte, honesta, propositiva. No necesita oposición cuestionable dirigida por personas que se aprovechan. Es epitafio. Es AMLO declarando el fin del PRI, no solo a Alito, sino al partido completo. Y viniendo de él, de alguien que vivió décadas de lucha contra el PRI, de alguien que fue afectado por el fraude priista múltiples veces, esas palabras tienen peso histórico enorme. Cerrar un círculo es la victoria final sobre el adversario de toda una vida. Y los periodistas empezaron a hacer preguntas más específicas. Le preguntaron si había hablado con Sheinbaum sobre el caso, y AMLO dijo que sí, que habían conversado, pero que las decisiones son de ella, que él respeta la autonomía presidencial, que confía en que ella está manejando todo correctamente. Es respaldo total, es darle luz verde pública para lo que sea que esté planeando hacer con Alito. Le preguntaron si cree que Alito debería renunciar y AMLO respondió, eso es decisión de él y de su partido, pero si yo fuera militante priista estaría exigiendo cambio de liderazgo urgente, porque con ese tipo de dirigentes no hay futuro, solo hay hundimiento. Es llamado apenas velado a que el PRI se deshaga de Alito. AMLO metiéndose directamente en asuntos internos del partido opositor y puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo, porque sus palabras mueven masas. Y también le preguntaron sobre las investigaciones específicas sobre si el gobierno está persiguiendo políticamente a Alito y aquí AMLO fue categórico. No hay persecución política, hay aplicación de la ley. Si alguien se aprovechó, debe enfrentar consecuencias. No importa de qué partido sea, no importa qué cargo tenga, la ley es pareja. Y si resulta que hay evidencia de irregularidades, pues que se proceda. Eso no es persecución, eso es justicia. Es respuesta perfectamente calibrada porque niega persecución, pero simultáneamente valida las investigaciones. Dice que si hay evidencia que se actúe y todos saben que hay evidencia, está documentada, está pública, entonces AMLO básicamente está diciendo adelante, procesen a Alito, tienen mi bendición, y hacia el final de ese segmento de la mañanera, AMLO hizo algo que nadie esperaba. Habló directamente a la gente que está alrededor de Alito, a los que todavía lo defienden, a los que todavía están con él y les dijo, entiendo lealtades, entiendo que en política hay compromisos, pero también hay momentos donde la lealtad a una persona se vuelve traición al pueblo, donde defender a alguien cuestionable te convierte en cómplice, y espero que la gente reflexione, que piense si realmente vale la pena sacrificar su propia reputación, su propio futuro por defender lo indefendible. Es llamado a la deserción. Es AMLO diciéndoles a los aliados de Alito, abandónenlo, sálvense ustedes, no se hundan con él. Y viniendo de AMLO, ese llamado tiene poder, porque mucha gente respeta su palabra, mucha gente confía en su juicio. Entonces, si él está diciendo que Alito es causa perdida, eso va a hacer que más gente lo piense dos veces antes de seguir apoyándolo. Y las reacciones fueron inmediatas. En redes sociales, los fragmentos de la mañanera se volvieron virales. Los clips de AMLO hablando sobre políticos priistas cuestionables se compartieron millones de veces. Los análisis empezaron a aparecer, los comentaristas políticos diseccionando cada palabra, todos tratando de entender las implicaciones completas de que AMLO finalmente hablara. Y Morena celebró. Todos los funcionarios del gobierno compartieron los clips, todos destacando las partes más fuertes, todos amplificando el mensaje porque vieron lo que AMLO logró. Legitimó completamente las acciones contra Alito, les dio cobertura moral y política, les dio narrativa poderosa de justicia histórica. Y del lado del PRI, silencio inicial, porque nadie quiere ser el primero en responder a AMLO. Nadie quiere ponerse en posición de defender a Alito contra acusaciones que el expresidente más popular de México acaba de validar. Es posición imposible. Entonces se quedan callados esperando que alguien más hable primero, esperando que Alito mismo responda, pero esa respuesta no llega, o al menos no inmediatamente. Y lo que muchos analistas empezaron a notar es que el timing de AMLO fue perfectamente calculado porque habló justo después del evento donde Alito fue abucheado, justo después de que Sheinbaum se burlara de él, justo después de todas las filtraciones, justo cuando Alito está en su punto más débil, es presionar cuando el adversario ya está en el suelo, es asegurarse de que no haya posibilidad de levantarse. Y eso es característico del estilo político de AMLO, él no confronta cuando el adversario está fuerte. Espera, deja que otros hagan el trabajo inicial, deja que la situación madure,
Y entonces cuando el momento es perfecto, cuando el golpe va a tener máximo impacto, ahí interviene con todo su peso, con toda su autoridad y confronta completamente. Y también hay que entender el contexto más amplio, porque AMLO, aunque ya no es presidente, sigue siendo la figura política más influyente de México, sigue siendo el líder moral de Morena, sigue siendo quien marca la línea. Entonces, cuando él habla especialmente sobre temas políticos importantes, todo el mundo escucha, todo el mundo presta atención y todo el mundo entiende que esto no es solo opinión personal, es posición oficial del movimiento. Y en ese sentido, lo que AMLO dijo en la mañanera fue declaración de confrontación total contra Alito. Ya no es solo Sheinbaum, ya no es solo Godoy, ya no es solo Noroña. Ahora es el movimiento completo con AMLO a la cabeza diciendo, Alito debe caer. Y con ese nivel de presión coordinada con todo el aparato del Estado, más la influencia de AMLO convergiendo en un solo objetivo, las probabilidades de que Alito sobreviva son prácticamente cero. Y AMLO también habló de algo que muchos han estado pensando, pero pocos dicen en voz alta, que el caso de Alito no es solo sobre un político cuestionable, es sobre mandar mensaje a todos los demás. Es sobre establecer precedente de que la era de impunidad terminó, que ya no puedes aprovecharte descaradamente y esperar salir limpio, que hay consecuencias reales. Dijo textualmente algo como este caso es importante no solo por la persona involucrada, es importante porque marca un antes y un después, porque muestra que ya no estamos en los tiempos donde los poderosos hacían lo que querían sin rendir cuentas. Ahora hay consecuencias y espero que todos los funcionarios públicos de todos los niveles, de todos los partidos, entiendan ese mensaje. Es amenaza sistémica. Es AMLO diciéndoles a todos los políticos, lo que le está pasando a Alito les puede pasar a ustedes. Si se aprovechan, si se pasan de listos, si traicionan la confianza pública, esto es lo que les espera. Investigaciones, exposiciones, humillación pública y eventualmente justicia. Es pedagogía política a través del ejemplo. Y también habló de las víctimas de las irregularidades, habló de la gente común que sufre cuando políticos se aprovechan. Mencionó escuelas sin recursos, hospitales sin medicinas, comunidades sin servicios básicos y conectó eso directamente con los McLaren y las mansiones. Dijo, cada peso que alguien cuestionable se lleva es un peso que no llega a quien lo necesita. Cada McLaren de lujo es una escuela que no se construyó. Cada mansión millonaria son cientos de familias que no recibieron apoyo. Esa es la realidad de las irregularidades. No es acto sin víctimas, tiene víctimas muy reales, millones de víctimas. Y esa conexión emocional es poderosa porque transforma a Alito de político abstracto, acusado de actos cuestionables técnicos, a alguien concreto que le quitó recursos a gente que los necesitaba desesperadamente. Es personificar el daño. Es hacer que las irregularidades sean tangibles, comprensibles, indignantes a nivel humano básico. Y AMLO también habló de cómo las irregularidades destruyen la democracia. Dijo que cuando la gente ve que los políticos se aprovechan sin consecuencias, pierde fe en el sistema. Deja de creer que votar importa, deja de participar y eso debilita todo. Dijo, por eso es tan importante que haya justicia en estos casos. No solo por responsabilizar al culpable, sino por restaurar la fe de la gente en que el sistema puede funcionar, en que las instituciones sirven, en que vale la pena participar porque hay consecuencias reales para el mal comportamiento. Es argumento de salud democrática, es elevar el caso de Alito de venganza política o ajuste de cuentas a necesidad existencial para el sistema político mexicano. Es hacer que procesar a Alito sea casi obligación moral. Y hacia el final de su intervención, AMLO habló de perdón, pero no perdón para Alito, sino perdón para los que fueron engañados por él, para los priistas comunes que creyeron en falsas promesas, para la gente que votó pensando que estaba eligiendo a servidor público honesto, les dijo que no era su culpa, que fueron víctimas de mentiras sofisticadas, que lo importante ahora es aprender la lección y no volver a caer en lo mismo. Es dividir al PRI, es separar a Alito de las bases, es decirles a los militantes comunes, ustedes no son el problema, él es el problema y pueden salvarse distanciándose de él. Es ofrecer salida honorable a gente que podría sentirse atrapada por lealtad partidista. Y también habló del futuro, dijo que espera que del desastre del PRI bajo Alito surja algo mejor, que espera que haya renovación real, que aparezcan líderes jóvenes, honestos, comprometidos con servir de verdad. Dijo, México necesita oposición fuerte, pero oposición honesta, oposición que critique con argumentos, no con irregularidades, oposición que proponga alternativas, no que solo busque recuperar poder para aprovecharse de nuevo, y espero que el PRI, si va a sobrevivir, entienda eso y se transforme completamente. Es casi obituario generoso. Es AMLO ofreciendo visión de cómo el PRI podría renacer, pero simultáneamente dejando claro que con Alito al frente esa renovación es imposible, que Alito tiene que irse para que haya cualquier esperanza de futuro.
Y los periodistas le preguntaron si había hablado con líderes del PRI, si había tenido conversaciones privadas sobre todo esto, y AMLO dijo que no tiene comunicación con dirigencia priista actual, que ellos tienen que resolver sus problemas internos solos. Pero luego agregó, aunque si me pidieran consejo les diría que mientras más rápido se deshagan del lastre, mejor. Mientras más esperen, más difícil va a ser la recuperación. Es consejo no solicitado. Es AMLO básicamente ordenándoles que saquen a Alito, y aunque técnicamente no tiene autoridad sobre asuntos internos del PRI, el peso de sus palabras es tal que muchos priistas van a tomarlo como instrucción casi obligatoria. Y también habló de la diferencia entre Morena y el PRI. Aprovechó para contrastar. Dijo que en Morena, cuando hay acusaciones de irregularidades contra alguien, se investiga, se actúa, se separa del cargo al acusado mientras se aclara, no se protege, no se encubre, y comparó eso con el PRI, donde según él se cierra filas alrededor del cuestionado, se le defiende a capa y espada, se confronta a quien lo acusa. Y aunque esa narrativa es simplificada, aunque hay casos en Morena que complican esa historia, políticamente es efectiva. Es pintar a Morena como partido de integridad y al PRI como partido de irregularidades. Es blanco y negro. Es simple y por eso funciona con audiencia masiva. Y AMLO terminó ese segmento con algo que sonó casi profético. Dijo, este es un momento histórico. Dentro de años, cuando estudien este periodo, van a recordar esto como el momento donde finalmente, después de décadas, un líder priista cuestionable enfrentó consecuencias reales. Y eso va a cambiar todo. Va a cambiar expectativas, va a cambiar comportamientos, va a mostrar que sí es posible tener justicia en México. Es peso histórico. Es AMLO posicionando el caso de Alito como momento definitorio, no solo de este sexenio, sino de esta era política. Es elevar la importancia, es hacer que todos entiendan que esto es más grande que una persona. Es sobre transformación del sistema completo. Y cuando terminó de hablar sobre el tema, cuando pasó a otros asuntos de la mañanera, la sala estaba todavía procesando porque todos entendieron que acababan de presenciar algo significativo, que AMLO acababa de poner su sello de aprobación en la confrontación de Alito Moreno, que acababa de dar luz verde final para lo que sea que venga después, y lo que viene después, todos lo intuyen, es el final. Es Alito siendo forzado a renunciar o siendo procesado formalmente o ambas cosas. Pero el final es inevitable ahora porque cuando AMLO marca a alguien de esta forma, cuando usa todo su peso político para señalar a alguien como enemigo del pueblo, como traidor, como alguien cuestionable que debe caer, esa persona cae siempre sin excepción. Y Alito tiene que estar viendo esto con horror. Tiene que estar entendiendo que ahora no solo enfrenta a Sheinbaum, no solo a Godoy, no solo a Noroña, ahora enfrenta a AMLO, al político más poderoso de México, al que tiene lealtad de millones, al que con una palabra puede mover masas. Y contra eso, Alito no tiene defensa, no tiene recursos suficientes, no tiene influencia comparable, simplemente no tiene forma de ganar. Y entonces llegamos al punto donde tenemos que entender el verdadero significado de lo que pasó hoy. Porque cuando AMLO rompe el silencio sobre Alito, cuando usa su mañanera para confrontarlo con palabras medidas pero devastadoras, cuando conecta las irregularidades de Alito con el sufrimiento del pueblo mexicano, cuando ofrece obituario generoso al PRI, mientras simultáneamente marca a su líder para confrontación, no está simplemente dando su opinión, está ejerciendo poder. Es el poder de quien construyó un movimiento, de quien ganó elecciones que parecían imposibles, de quien transformó el paisaje político de México, de quien, aunque ya no ocupa la silla presidencial, sigue siendo la voz que más mexicanos escuchan. Y cuando esa voz dice que Alito debe caer, Alito cae. No hay vuelta atrás, no hay negociación, no hay escape, y para Alito estas deben ser las horas más oscuras. Porque ahora no solo enfrenta investigaciones legales que lo comprometen, no solo enfrenta exhibiciones mediáticas que lo humillan, no solo enfrenta rechazo de su propia militancia que lo abuchea, ahora enfrenta la condena moral del líder político más importante de México. Enfrenta a alguien que con 10 minutos de palabras en una mañanera puede movilizar a millones, puede cambiar opinión pública, puede marcar el tono de toda la conversación nacional, y lo hizo con precisión quirúrgica, sin mencionar el nombre de Alito en los momentos clave, pero dejando absolutamente claro de quién hablaba, sin hacer acusaciones legales directas, pero validando todas las investigaciones en curso, sin pedir explícitamente su renuncia, pero dejando clarísimo que sería lo mejor para todos. Es maestría política, es saber exactamente hasta dónde puedes llegar sin cruzar líneas legales, pero logrando el impacto máximo, y el mensaje para el resto de la clase política es contundente. Esto les puede pasar a ustedes. Si se aprovechan, si traicionan, si se pasan de listos pensando que son intocables,
pueden terminar exactamente como Alito, siendo señalados por el expresidente en Mañanera Nacional, siendo marcados para caída, siendo convertidos en ejemplo de lo que no se debe hacer. Ese miedo, esa posibilidad real, va a cambiar cálculos, va a hacer que algunos lo piensen 2 veces. Y para el pueblo mexicano, lo que AMLO hizo hoy fue validación, fue confirmación de que sus sospechas eran correctas, que Alito efectivamente es lo que parecía ser, alguien cuestionable que se enriqueció con dinero público y que finalmente, después de tantos años de ver políticos cuestionables salirse con la suya, va a pagar, va a haber consecuencias, va a haber justicia, aunque sea tardía, aunque sea imperfecta. Esa esperanza es poderosa. Es lo que mantiene a la gente creyendo en el sistema. Es lo que hace que sigan votando, sigan participando, sigan exigiendo, porque si nunca hay consecuencias, si los cuestionables siempre ganan, entonces, ¿para qué intentar? Pero cuando hay ejemplo claro de que eventualmente la justicia llega, eso restaura fe, eso genera esperanza. Y Alito Moreno, quiera o no, se convirtió en ese ejemplo, en la demostración de que puedes tener poder, puedes tener dinero, puedes tener influencia, pero si traicionas al pueblo, eventualmente pagas. No siempre, no en todos los casos, pero en este caso sí. Y ese sí importa, ese sí es todo. Así que ahí te dejo las preguntas finales. ¿Crees que AMLO debió haberse mantenido al margen o hizo bien en usar su influencia contra Alito? ¿Piensas que sus palabras van a acelerar la caída de Alito o son solo teatro político? ¿Crees que realmente hay nueva era de rendición de cuentas? ¿O esto es caso aislado? Y la más importante, después de que AMLO lo marcó de esta forma tan pública, ¿hay alguna posibilidad de que Alito sobreviva políticamente o ya es sentencia definitiva? Déjamelo en los comentarios. Si este video te impactó, si no puedes creer que AMLO finalmente habló y fue tan contundente, si quieres que más gente escuche lo que dijo, dale like, suscríbete al canal porque vamos a seguir analizando cada reacción a estas declaraciones, cada movimiento que haga Alito si es que se atreve a responder, cada consecuencia política de que el líder más influyente de México haya marcado a Alito para caída. En el próximo video vamos a analizar las reacciones completas. ¿Qué dijeron los priistas? ¿Qué dijeron los analistas? ¿Qué está diciendo la gente común en redes sociales? Un panorama completo del impacto de las palabras de AMLO. Comparte este video que todos sepan que AMLO rompió el silencio y que escuchen exactamente qué dijo. Que entiendan que esto marca punto de inflexión en toda la saga de Alito Moreno. Que comprendan que cuando el expresidente más poderoso de México te señala de esta forma, tu tiempo se acabó. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda algo fundamental. En política mexicana moderna puedes enfrentar investigaciones, puedes enfrentar escándalos, puedes enfrentar rechazos. Pero cuando AMLO decide romper el silencio y usar todo su peso moral y político contra ti, cuando te marca como enemigo del pueblo en Mañanera Nacional, cuando conecta tus irregularidades con el sufrimiento de millones, ahí es cuando realmente entiendes que perdiste. Y Alito Moreno acaba de descubrir exactamente eso. El silencio de AMLO se rompió y sus palabras sacudieron todo.